hasta la semana que viene, vamos a decir así, ¿no? No vaya si llegáramos a empezar algo de la unidad temática 5, eso no va para este parcial. Van todos los temas que lleguemos a ver hasta la semana que viene de la unidad temática 4, que creo que la vamos a agotar, la vamos a ver todo. Hoy ya vamos a ver muestreo y después lo que nos queda no es mucho, y lo vamos a terminar entre martes y jueves la semana que viene. Después la otra semana ya estamos en la semana del parcial. El martes haremos un repaso y el jueves ya directo al parcial. Profe, una consulta, creo que ya se lo había consultado esto, pero está. La modalidad del parcial va a ser parecida a la del control, o sea, va a tener algunas como de solución y otras multifunción o verdadero falso. Mayormente va a ser con preguntas así del estilo, de múltiple opción, verdadero falso, y después va a haber algún ejercicio de rap también, que ustedes tienen que hacer algún numerito y contestar. Como el del control. Como el parecido al control, pero un poquito más largo. Parecido al control un poquito más largo. No tampoco demasiado largo, pero tampoco el tiempo del parcial es un horario de clase, o sea que, pero sí un poco más largo que el del parcial, porque el parcial fue de media hora, esto va a ser de 1 hora 45. Igual siempre tratamos que el parcial se pueda hacer 1 hora y media, 15 minutos ahí. Así que no va a tocar un rap con cálculo de números. Sí, eso sí, siempre. En todos los parciales. Vamos, así que está bueno que repasen esos ejercicios, digo, cuando puedan, hay 2 semanas por delante, ¿sí? Y de manera de, si hay alguna duda, poderla ir viendo. Bueno, vamos a arrancar entonces compartiendo el material teórico de que vamos a ver en la clase de hoy, que como les adelantaba era auditoría y muestreo, auditoría y muestreo, o muestreo en auditoría. Tenemos entonces, arrancamos acá, que es donde habíamos dejado la clase pasada, si no habíamos visto esto. Entonces, bueno, sabemos que dentro de lo que es el trabajo de auditoría es básico y es de conocimiento de todos nosotros que trabajamos en base a muestreo. Esto es que nunca examinamos, no utilicemos la palabra nunca, pero casi nunca, o muy rara vez, nosotros estamos con posibilidad de poder revisar el 100% de las partidas que integran un rubro contable, o de los movimientos que generan ese saldo durante el ejercicio. Entonces lo que hacemos es aplicar muestreo, seleccionar algunas partidas, examinar esas partidas y en base a las conclusiones que nosotros sacamos del examen de la muestra, las expandimos, las proyectamos a lo que es la población, o el universo, en términos estadísticos, sobre el que se quiere opinar. Entonces, si nosotros queremos validar las cifras de ventas del ejercicio, nos podemos plantear seleccionar una muestra de facturas, para ver que esas facturas, X cantidad de ellas, seleccionadas de alguna forma, que ahora vamos a ver cómo puede ser, las vamos a examinar, vamos a revisar la documentación, los registros, los controles, el despacho de la mercadería, la baja del stock, si fueran ventas de artículos físicos, la correcta inclusión de la factura en la cuenta corriente del deudor, la correcta registración e imputación de la venta y del IVA ventas. Entonces vamos a hacer una revisión para una muestra de esas facturas, que evidentemente no van a ser todas, van a ser un cierto porcentaje del total, y en base a las conclusiones que saquemos de la muestra, si la muestra no nos generan diferencias o errores que podemos detectar, suponemos que el resto de la población tampoco contiene errores o diferencias que tengamos que ajustar. Sin embargo, si en el examen de las partidas de esa muestra, de esas unidades de muestreo, de esas facturas en el ejemplo, surgieran diferencias, surgieran errores que ameritan ajustes, bueno, podemos ampliar un poco más la muestra, pero nunca podemos totalizar el universo. Entonces, en base a los errores de la muestra, tenemos que proyectar ese error al universo. Si, bueno, si esta muestra que tiene este tamaño se nos generó un error que implica tal monto, entonces en el universo proporcionalmente ese error podría estar en tanto. O sea, eso podría ser en forma lineal, digamos, ¿no? Si tengo el 10% de la muestra determinó ajustes, bueno, supongo que el 10% del universo contiene errores de ese mismo tipo.
y ese número lo tengo que comparar con la materialidad con la que estoy trabajando, ¿no? Esa es la expansión o la proyección, mejor dicho, del error que podamos detectar en la muestra al universo, a la población. En realidad nosotros lo que queremos es opinar sobre la población en su conjunto, sobre la totalidad. Si nosotros aplicamos muestreo estadístico, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, que tenemos determinadas programas que nos permiten hacer la selección de la muestra y determinar el tamaño de la muestra en base a determinados parámetros, como es el monto, el valor que tiene la población, el total de las ventas, la cantidad de facturas que la integran, el nivel de materialidad o la cifra de materialidad con la que estamos trabajando, el nivel de confianza o seguridad que nosotros entendemos que existe, que es el contrario del error que el riesgo de error que hemos determinado. En base a esos parámetros, estadísticamente, se pueden determinar valores o tamaños de muestra a examinar, ¿verdad? Y luego hacer la selección de esas partidas. Entonces, una vez examinadas y una vez encontrado errores, esos montos se pueden estadísticamente proyectar con determinados cálculos, con un grado de confianza, un nivel de confianza del 90 al 95%, podemos concluir de que la población tiene un error que está en el entorno de entre tanto y tanto, ¿verdad? O no supera tal monto. Y ese error estimado, proyectado, estadísticamente es lo que comparamos con el nivel de materialidad que nos hemos fijado. Si el monto del error estimado supera el nivel de materialidad, obviamente el nivel de error a nivel de la población va a ser superior al de la muestra que encontramos. La diferencia es que yo en la muestra determiné que esta factura, esta, tienen este error y corresponde este ajuste por tal importe y es concreto y lo puedo demostrar. Lo otro es proyectado y es estimado. Entonces eso es solo a nivel no podemos plantearle a la empresa que haga un ajuste de los estados financieros por el resto, pero sí nos sirve a nosotros para proyectar. Entonces lo que tratamos es de concluir a nivel de los procedimientos que efectuamos de que los errores proyectados a la población no superan los niveles de materialidad que nos hemos determinado. Si eso no es posible de concluir, bueno, podemos estar en una situación en la cual tengamos que emitir un dictamen, ya vimos, que no sea limpio, con salvedad, o incluso podríamos llegar a un cierto... a otro tipo de dictamen, con una opinión adversa o una abstención de opinión, dependiendo, digamos, de la posibilidad de cuantificar o no el error que existe en la población. Entonces, acá en esto tenemos un esquemita donde tenemos el objeto de nuestro trabajo, que son los estados financieros, estado de situación patrimonial, estado de resultados integral, una serie de transacciones que generan esos saldos, ventas, compras, pagos, cobranzas, pago de sueldos, liquidación primero y pago después de sueldos, y saldos. Tenemos proveedores, tenemos deudores, tenemos sueldos a pagar, tenemos ventas, tenemos costo de venta, tenemos sueldos y jornales, cargas sociales, leyes sociales, a nivel de los estados financieros, ¿verdad? Rubros que tienen esos determinados saldos correspondientes a esos conceptos, que por supuesto están dentro de los capítulos correspondientes del activo, del pasivo, del patrimonio, de los resultados, ingresos o egresos. Y nosotros, a partir de esas transacciones y saldos, generamos procedimientos de auditoría que aplicamos para revisarlos, para validarlos, cumpliendo con los distintos objetivos de auditoría, y en base a eso es que buscamos emitir o obtener una evidencia que nos permita servir de base razonable, como dice acá, nunca con certeza, pero sí razonable, para emitir una opinión sobre esos estados financieros. Entonces, el tema del muestreo es un tema clave en la auditoría porque vamos a estar continuamente teniendo que seleccionar partidas para revisar, para examinar, como decimos, ¿verdad? Entonces, el método, la forma de selección y la cantidad que nosotros identifiquemos como necesaria para revisar
va a ser fundamental para poder concluir correctamente sobre esos estados financieros. Si nosotros hacemos un muestreo que no es correcto, porque tomamos pocas partidas, bueno, tenemos un riesgo de dar una opinión incorrecta. Podemos concluir que las cosas están bien y no lo están. En el caso de que nosotros seleccionemos una muestra demasiado alta, demasiado grande, bueno, ahí minimizamos el riesgo de dar una opinión errónea, pero de repente no somos eficientes porque eso nos hace trabajar más de lo necesario. De repente seleccionamos una muestra de 200 facturas de ventas y vemos que en ninguna había error. Bueno, capaz que si hubiéramos hecho 100 y hubiéramos encontrado que ninguna tenía error, era lo mismo, hubiéramos llegado a la misma conclusión, pero con menos trabajo. Entonces, esa es la gran decisión, digamos, que se debe tomar en relación a cuánto ver. Si estamos aplicando muestreo estadístico, el tamaño de muestra surge de los datos que nosotros le hayamos determinado en la auditoría. Esos datos son el nivel de materialidad, como yo les decía hoy, es el tamaño de la población o el monto de la población, el saldo de la población, y el nivel de riesgo que hayamos estimado. El nivel de riesgo de error que hayamos estimado. En base a esos parámetros y al nivel de confianza con el que queremos concluir sobre si existen o no errores en esa población, el programa, aplicando teoría de la probabilidad, nos genera, con un determinado nivel de confianza, cuál es el tamaño de muestra. Dada la población, dada la materialidad y dado el nivel de confianza que el auditor necesita, bueno, para esa población se necesita un tamaño de muestra de tantas unidades de revisión para poder concluir con un nivel de confianza del 95% de que no existen errores o que el error no supera tal monto. Eso si aplicamos muestreo estadístico, para lo cual hay programas de auditoría que determinan, porque está bien, todos vimos teoría de la probabilidad, conocemos lo que es la campana de Gauss, o la distribución, no me salía para la distribución uniforme, ¿verdad? Donde tenemos la mediana y tenemos los desvíos, y en base a eso, ¿verdad? Sabemos que se puede calcular la mediana y determinar las desviaciones estándar. O sea, en su momento todos lo vimos, pero no necesariamente tenemos que ser matemáticos o estadísticos al momento de aplicar esto, porque en realidad somos auditores y tenemos ciertos conceptos, algunos pueden tener más, otros pueden tener menos conceptos matemáticos, pero en definitiva tenemos que confiar en los programas que existen para realizar este tipo de tareas que las firmas de auditoría tenemos. Entonces, simplemente alcanza con ingresar los datos necesarios de esos parámetros que yo les mencionaba, en base a eso. ¿Sí? Una consulta. Los programas de auditoría que se usan y eso, ¿toman la base digamos, del sistema informático que ya tiene la empresa o el mismo tal vez el sistema de la empresa ya tiene la parte de auditoría o algo así? No, nosotros tenemos programas que necesitamos determinados formatos de archivo para poder cargar. Entonces, por ejemplo, precisamos que nos pasen la base de las ventas, de todas las facturas, de repente nos pueden pasar en un determinado formato, por ejemplo en Excel, muchos exportar en formato Excel, o en algún formato plano de texto, y eso después el programa de auditoría lo corremos y levantan esos datos y permiten trabajarlos. Claro. De manera de poder seleccionar muestras o de poder hacer revisiones analíticas. Claro, yo hago esa pregunta porque una vez en un trabajo que yo estaba, vino una auditoría externa. En la auditoría externa, yo había entrado recién, no fue mi responsabilidad tampoco, pero justito nos pidieron una factura de compra que era muy rara. Se ve que el programa justito la buscó, dijo, este proveedor o algo muy extraño, o no era de lo convencional. Y no la encontré. Y la casualidad que no la encontré para colmo. Y me llamó la atención. Se ve que justamente el programa se ve que seleccionó por alguna cualidad que tenía la factura o algo, ¿no? Digo, su dudosa procedencia, tal vez. Exacto, sí, se le pueden, programas para selección de la muestra,
muchas veces lo más común es la estratificación, que es por montos. O sea, los montos grandes ya directamente te saca todas las facturas que superan el monto del nivel de materialidad, y vos ya las tenés todas esas grandes y podés pedirlas, o pedir un porcentaje alto de las facturas de mayor importe. Pero de repente se le puede poner algún otro criterio al programa para que seleccione facturas, no sé, la contracuenta, o el proveedor, o un proveedor que no sé. Hay distintos criterios que se puede llegar a incorporar en la selección de muestras dentro de los programas. Yo incluso, si bien tengo alguna experiencia de trabajar con ACL, pero en realidad en general se cuenta siempre con algún informático dentro del estudio que nos ayuda en esa parte, sobre todo los archivos, la cargada de archivos, el manejo de archivos. Por eso lleva un tiempo, y nosotros, bueno, preferimos dedicarlo no a preparar información, sino a poder analizarlo, y nos dan una buena mano. Entonces, en ese sentido hay programas, y hay posibilidad, sí, de filtrar o de seleccionar con distintos criterios. Probablemente hayan aplicado algo de eso, sí. Sí. Exactamente. Bueno, volviendo a compartirles el material, entendemos por muestreo el proceso de inferir conclusiones sobre un conjunto de elementos, población, a partir del estudio de una parte de ellos que es la muestra. Eso es el muestreo, lo que veníamos diciendo. Y sacar conclusiones sobre el estudio de una parte de los elementos que conocemos, del conjunto total de elementos de la población, y que denominamos muestra. Eso ya lo sabemos todo, lo que es una muestra. En auditoría es muy importante el tema de decir, bueno, tenemos que asegurarnos de tomar una muestra representativa. ¿Representativa de qué? Bueno, del comportamiento de la población. Porque si nosotros tomamos, voy a decir un disparate, ¿no? Pero supóngase que estamos revisando las ventas. Y bueno, vamos a seleccionar las ventas de solamente el deudor tal, ¿verdad? Que se le hicieron a tal deudor. Y seleccionamos, no sé, 30 ventas, pero todas hechas al mismo deudor. Bueno, evidentemente esa no es una muestra representativa, porque la empresa tiene otro tipo, o ventas solo de tal producto, de tal artículo, o a tal cliente, o a tal mercado. O sea, tenemos que tratar de que la muestra contenga la diversidad en más pequeño, pero en base a lo que es la población en su conjunto. Entonces, si las ventas son a una cartera de clientes, que son como 100 clientes, bueno, revisar solo las ventas de uno no parece ser una muestra representativa. Tendríamos que asegurarnos de que pudiera caer ese cliente o cualquier otro, y poder revisar a varios clientes. Entonces, y también tipo la época del año, por ejemplo. No vas a agarrar todas del mismo mes. Exacto. Más si es astral, o bueno, hay que ver. Exacto. También en el periodo, tratamos de cubrir todo el ejercicio y no decir, bueno, tomo un mes y reviso ese mes. Y bueno, hay 11 que no sabes qué pasó, capaz que justo ese mes estaba todo bien, no sé yo, y después el resto de los meses hubo algún problema y vos no lo detectaste porque te concentraste exclusivamente en ver tal mes. O sea que a eso nos referimos con representatividad, ¿no? Entonces, acá lo que dice la DIA, pues cantidad de partidas que, considerando los valores otorgados a elementos tales como el riesgo, permite inferir que el comportamiento de la muestra es equivalente al del universo. O sea que quedémonos sobre todo con esta última parte. Cuando hablamos de muestreo representativo, estamos haciendo referencia a que buscamos que el comportamiento de la muestra sea equivalente al del universo, en variedad de deudores, en periodos, como decía también Verónica, que estamos revisando, no quedarnos con un solo periodo dentro del ejercicio, sino que cubrir todo el periodo. Bueno, requisitos para hacer muestreos. El universo debe ser numeroso y homogéneo en cuanto a las características a evaluar. Como que habría, para hacer muestreos, dos características importantes: que el universo sea numeroso y homogéneo. Por eso yo les hablaba hoy de las ventas. En las ventas es claro que se cumplen las dos condiciones, ¿no? Es numeroso, pero normalmente ustedes me dirán, bueno, pero puede haber empresas que tengan pocas, que trabajen por proyecto y tengan pocas unidades vendidas en ejercicio. Sí, puede haber excepciones,
pero lo normal es que la cifra de ventas se componga de una cantidad importante de operaciones, de facturas emitidas en el ejercicio. Y homogéneas, ¿no? O sea, que todas están representadas por un documento que es la factura o la e-factura ahora, ya sea crédito, contado, como sea, y se trata todas de transacciones en las cuales la empresa realiza una venta a un cliente. ¿Qué pasa? Cuando el universo no es homogéneo o no es numeroso, ya es más complicado hacer muestreo, ¿verdad? Porque, o directamente podemos examinar el 100% de las partidas, ¿verdad? Si el universo no es numeroso, son 4 o 5 partidas arregladas, vemos las 4 o 5, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, la empresa trabaja con 2 bancos, bueno, circularizamos los 2 bancos, ¿no? Vamos a hacer un muestreo a ver cuál de los 2 circularizamos, ¿no? Digo, para ir al absurdo, ¿no? Si no son homogéneas, también, ¿verdad? O sea, tenemos que tener, bueno, una unidad de muestreo homogénea. Por ejemplo, si analizo las ventas, puedo decir, bueno, la unidad de muestreo voy a seleccionar facturas de venta, ¿verdad? Es todo la misma naturaleza. Si voy a revisar, si voy a hacer una circularización de deudores, bueno, voy a tener unidades de muestreo que son los deudores de la empresa, ¿no? Tienen las más características a evaluar. No puedo hacer un muestreo conjunto, no sé, de deudores y inventarios de mercadería. No tiene nada que ver. Tengo que hacer uno de mercaderías y otro muestreo distinto, obviamente, de deudores. Por ahí sí puedo agrupar gastos, aunque sean de distinta naturaleza, por ahí son todos gastos y puedo hacer una base de gastos del ejercicio y ahí seleccionar con distintos criterios partidas para revisar los gastos, en términos generales, por ejemplo. Eso podría ser. Bueno, así que el primer requisito, la primera condición para hacer muestreos es trabajar con universos grandes, de muchas partidas, y que tengan algunas características comunes, que sea homogéneo. La selección de partidas de la muestra debe hacerse por métodos que aseguren a todo elemento la misma probabilidad de ser incluido en ello. Esto ayuda a que siga el mismo comportamiento, es lo que se conoce como no sesgar, de sesgo, ¿no? No sesgar la muestra, para ver determinadas cosas más que otras. O sea que en principio tratemos de ver todo lo que hay en la población, o sea, no todo, pero digamos en los mismos porcentajes y distintas características, así como hay en la población, que eso no suceda en la muestra. Entonces, una forma de que eso ocurra es utilizar métodos que a priori no haya ningún elemento que nosotros intentemos ver más que otros. Todos tienen la misma probabilidad a priori de ser incluidos dentro de la muestra que vamos a revisar. Bueno, el muestreo obviamente que se aplica no solo en auditoría, ¿verdad? Basta ver las estadísticas, los censos de población, las estadísticas de intenciones de voto cuando se dieron las elecciones, o de aprobación o de desaprobación de gestión que hay de distintos gobernantes. Entonces, bueno, ahí también se aplica muestreo, se hacen relevamientos a partir de muestras que buscan justamente, como yo les decía, ¿no? Que sean representativos. Entonces se hace un muestreo, ustedes vieron que las agencias estas de publicidad, no, de opinión, de sondeos de opinión, cuando hacen una estadística o una muestra, tratan de seleccionar gente no solo que viva en Carrasco y tenga un alto poder adquisitivo, sino que buscan también que vivan en otros sectores, en la periferia, suburbanos o en el centro, o que distintas características socioculturales, económicas y del lugar de donde viven, porque según donde hagas la encuesta, si no te va a dar un resultado distinto. Entonces, si se quiere conocer a nivel de la población en su conjunto, analizando una muestra, concluir, bueno, debe hacerse en forma representativa el muestreo, ¿verdad? Una cantidad suficiente y con ciertos porcentajes que incluyan a todos los tipos de sectores que se incluyen en la población del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Para conocer la opinión general. Bueno, lo mismo ocurre en la auditoría, lo que veníamos hablando un poco en el caso de la auditoría. Tenemos que tratar de que esa muestra sea
representativa de la población de las ventas, de los deudores, de los proveedores, de las mercaderías, de las compras, de los gastos, etc. Entonces, en auditoría la aplicación del muestreo se hace para las pruebas de controles, se pueden seleccionar a partir de muestreo, como ya hablábamos, algunos controles que nosotros hayamos identificado como confiables, como aparentemente confiables. Por ejemplo, por decir algo sencillo, que existan órdenes de compra, autorizando las compras del ejercicio, firmadas por el gerente de compras. Bueno, entonces seleccionamos una muestra de compras de todo el ejercicio y revisamos la existencia de la orden de compra firmada. Entonces ahí estamos aplicando un muestreo de las compras del ejercicio para ver si operó el control de autorización de compra que se evidencia con la existencia de una orden de compra firmada por alguien, por un jerarca. Después tenemos otras pruebas que son las de validación de saldos, las pruebas sustantivas, las pruebas sustantivas o de validación de saldos. También ahí, como veíamos, podemos seleccionar una muestra de deudores, una muestra de proveedores, para circularizar y aplicarle procedimientos de manera de validar el saldo de deudores, de deudores por ventas o de proveedores. También podemos seleccionar una muestra de transacciones, de compras, de ventas, para examinar los comprobantes y los distintos controles o inclusión en los registros y movimientos que implican una compra o una venta. Entonces también hablamos de pruebas combinadas, cuando en base a una misma muestra buscamos validar saldos a la vez que probar controles. Pero básicamente hablamos de dos tipos de pruebas diferentes, probar controles y validar saldos, o pruebas sustantivas, como veníamos conversando en las clases anteriores. Bueno, las pruebas pueden practicarse, las pruebas, digamos, o el muestreo, haciendo un muestreo estadístico, que nos permite determinar un tamaño de muestra y hacer una evaluación de los resultados y una extrapolación, una proyección de los resultados de la muestra de la población, o de los errores que encontramos en la muestra, a los errores estimados que podrían existir en la población, por métodos matemáticos, basados en teoría de la probabilidad, básicamente en la distribución uniforme, ¿no? Y también muestreo no estadístico. El muestreo no estadístico, ahí aplicamos directamente nuestro criterio profesional, pero ahí en realidad no estamos teniendo una base matemática para poder defender por qué seleccionamos 50 facturas de venta y no 100 o 25, sino que nosotros a criterio establecimos la cantidad que íbamos a ver, bueno, en función del conocimiento de la empresa, del nivel de confianza o del riesgo de error material que hubiéramos previamente determinado, decidimos seleccionar un determinado tamaño de muestra para examinar. En la medida de que no hubieran surgido errores o situaciones que no esperábamos, por ahí eso nos puede llegar a satisfacer para poder concluir. En el caso de que encontráramos más errores de los esperados, podemos ampliar siempre el tamaño de muestra, sumarle otras partidas para examinar y ver si se siguen repitiendo esos errores, o también examinar el tipo de error, ¿verdad? Porque puede ser algún tipo de error que no, este error claramente se dio en esta oportunidad porque debe haber ocurrido tal o cual cosa, porque no es lo común, vimos que no se repetía. Y otros errores no, esto ya es un procedimiento que no asegura y que seguramente este error se pueda estar repitiendo varias veces porque no se controla o no se hace de tal manera como debería hacerse. Ya ese error lo podemos proyectar y nos puede generar un monto, un nivel de error mayor. De todas esas cosas las vamos analizando cuando vamos a hacer la evaluación final de los resultados que hemos obtenido en las muestras. Entonces, un poco para ordenar los pasos a seguir cuando vamos a hacer un muestreo. Entonces, primero que nada, identificación del universo. Vamos a hacer un muestreo de las ventas. El universo son las ventas del ejercicio. La cifra de ventas de los 12 meses del ejercicio está integrado por tanta cantidad de facturas
que totalizan un monto de tanto. ¿Sí? Definiciones de las unidades de muestreo. ¿Qué voy a seleccionar? Bueno, voy a seleccionar facturas de ventas, en este caso. Las unidades de muestreo van a ser ventas, facturas de ventas, y eso es lo que voy a examinar, esas facturas. O si el universo que me defino son los deudores, lo que voy a seleccionar son clientes de la empresa. O si el universo son los proveedores, lo que voy a seleccionar son empresas o distintos proveedores de la empresa. Consideración del concepto de error. Bueno, cuando hago una prueba de auditoría, voy a considerar que existe un error cuando no se cumpla un procedimiento que teníamos previsto que, por ejemplo, la orden de compra no aparece, se trata de un error. O se imputó incorrectamente la venta a un deudor que no era, se imputó a otro deudor, hay que corregir la imputación. Bueno, ese es un error, si bien no afecta a los estados financieros, pero sí afecta a nivel interno de los deudores, también lo consideramos un error. Si no encontramos hoy, como decía Fabricio, una factura, eso lo consideramos un error en un 100% por esa partida. O sea, el hecho de no poder ver una documentación que hemos seleccionado como muestra, lo consideramos como un error en su totalidad. O sea, no podemos sustituir una partida que no encontramos por otra. O sea, la muestra es la muestra, si esa partida no apareció, bueno, ahí hay un problema, y a nivel de lo que es la evaluación, eso para nosotros va a ser un error. Se plantea en el paso 4 si es necesario estratificación. ¿Qué es eso de estratificación? La estratificación consiste en dividir la población total en subestratos. Entonces, eso nos ayuda mucho, obviamente el tema informático, el tener archivos y bases de datos y programas de auditoría. Entonces, supónganse, nosotros tenemos la población de las ventas, que son 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos está conformado por, no sé, 1000 facturas. 1000 facturas que se emitieron durante todo el ejercicio, que en total son 1 millón de pesos. Entonces, nosotros decimos, bueno, pero vamos a ver de ese 1 millón de pesos, cuáles son a nivel del total de la facturación, vamos a clasificar 2 estratos. O sea que por un lado, vamos a ver cuántas cantidades hay y qué montos totalizan las facturas que son menores a 100.000 pesos. Bueno, por ejemplo, hay 500 facturas que son menores a 500.000 pesos individualmente, ¿no? A 50.000 pesos, perdón, individualmente consideradas, ¿no? Y que totalizan 500.000. Entonces, la mitad de la población, en monto, 500.000 pesos, por ejemplo, son 500 facturas de montos menores a 10.000 pesos. Y vamos a ver, por ejemplo, las facturas que son mayores a 300.000 pesos. Y por ahí hay que son 10, 15 o 20 facturas mayores a 300.000 pesos que totalizan tanto. Y mayores a 50.000, pero menores a 300, hay, no sé, 300 facturas que están en ese entorno. Entonces lo que hacemos es estratificar los montos de las facturas que integran el universo, y el programa nos dice, bueno, menores a tanto hay tantas facturas por un total de tanto. Entre tal monto y tal monto hay tantas facturas por un total que totalizan tanto. Y mayores a tal importe hay tantas facturas que totalizan tanto. La suma de los 3 me da el total del universo y la cantidad lo mismo. Las 1000 facturas las divido en 300 facturas, 500 facturas menores a 50.000 pesos, no sé, 300 o 400, pongámosle, facturas que están entre 50.000 y 300.000, y, no sé, y 100 o 20 facturas que están que son mayores a tal número. Eso si hago 3 estratos, pero puedo hacer 4 o 5, la cantidad de estratos que yo quiera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué hago eso? Normalmente, lo que voy a encontrar es que en montos grandes voy a tener una menor cantidad de facturas. Entonces, en los estratos de alto valor, de repente me encuentro que hay 10 facturas que son de valores mayores a 300.000 pesos dentro del universo. Entonces, capaz que esas 10 facturas que son por montos materiales las examino 100%.
o examino el 70% de esas facturas. Si son 10 facturas, examino 7. Son 10, capaz que me conviene examinarlas todas, porque no son tantas, ¿no? Y son por montos grandes. Esas las examino 100%. Las que son menores a 50.000 pesos, que son un montón de facturas, que son como 500, a esas les aplico muestreo estadístico. Y de repente tengo que examinar 50 facturas, porque individualmente cada una de ellas no genera un error importante, pero si todas contienen un error, la suma me va a dar un error importante. Pero puedo hacer un muestreo y seleccionar algunas para inferir sobre ese estrato. Entonces, en los estratos de mayor valor, trato de analizar a criterio un porcentaje alto, porque son pocas, y en los estratos de menor valor, que normalmente son muchas cantidades de facturas, ahí es que aplico el muestreo estadístico y selecciono un tamaño de muestra estadísticamente determinado, que son una mayor cantidad de partidas, para poder proyectar el error estimado que pueda existir. Eso es ver si es necesario, no es obligatorio estratificar, pero muchas veces es bueno y nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, para el universo, para cada estrato, vamos a determinar el tamaño de muestra. Vamos a determinar el tamaño de muestra. Vamos a seleccionar después los componentes de la muestra, vamos a seleccionar algunas facturas, o vamos a seleccionar algunos deudores, vamos a ver alguna forma de hacer eso después. Determinar el tamaño de muestra lo hacemos a criterio o lo hacemos aplicando un programa que nos va a decir, bueno, ustedes tienen una población que está integrada, no sé, por 1000 facturas y suman 1.000.000 de pesos, y usted está trabajando con una materialidad de 250.000 pesos y ha estimado un riesgo de error material del 5%, o sea, quiere trabajar con un nivel de confianza del 95%, de que no hay errores, o que los resultados que puedan darse están en más o menos 5% de margen de error. Bueno, con esos parámetros se trabaja y, bueno, en base a este universo, integrado por esta cantidad de partidas y por este monto, tiene que examinar 80 facturas. Nos da directamente el tamaño de muestra. Luego, una vez que tenemos el tamaño de muestra, pasamos a seleccionar los componentes, que eso el propio programa nos puede seleccionar, pero también tenemos formas manuales de hacerlo, que yo les voy a mostrar algunas, que podemos utilizar manualmente con la hoja Excel fácilmente para poder hacer la selección, una vez que determinamos el tamaño. Aplicamos los procedimientos de auditoría previstos, obviamente, a los componentes de la muestra, las facturas de ventas, circularizamos los deudores que seleccionamos para examinar, o los proveedores, o recontamos o participamos y recontamos la mercadería de aquellos artículos que seleccionamos para hacer ese examen. Una vez que aplicamos los procedimientos, evaluamos los resultados de la muestra. Entonces, ahí resumimos los errores que pudieran haber habido, los errores que encontramos en las partidas examinadas. Y después esos errores los proyectamos a la muestra, proyectamos el error que encontramos en la muestra al universo o estrato. Si no estamos aplicando criterios estadísticos, la forma de proyectarla digamos, de forma proporcional, ¿verdad? Si los errores representaron el 2% de la muestra, bueno, el 2% de la población es lo que estimamos que pueda tener de error. Si tenemos muestreo estadístico, eso directamente, cargando los datos de los montos de errores que hemos determinado, de acuerdo a las partidas examinadas, se nos proyecta el error con métodos estadísticos que podemos llegar a tener esa población, en base a la distribución que tiene la población. Normalmente los programas usando teoría de la probabilidad usan la distribución uniforme, como les decía. Si hubo estratificación, bueno, se va a proyectar el resultado de cada estrato, para el cual tomamos una muestra, al estrato correspondiente, y luego se van a combinar, se van a sumar los resultados de los distintos estratos que hemos examinado.
Yendo un poquito a la normativa que regula esta actividad de muestreo, que es importante en el trabajo, tenemos la NIE 530, que es la que nos habla de estos temas, y que simplemente ya menciona todo esto que veníamos conversando, y por ejemplo menciona que hacer muestreo significa aplicar procedimientos de auditoría a menos del 100% de las partidas para formar o ayudar a formar una conclusión sobre la población. Si se usan métodos de muestreo, que es lo más común, se debe diseñar y seleccionar una muestra de auditoría, ejecutar los procedimientos a partir de ahí y evaluar los resultados para obtener evidencia apropiada y suficiente. Al diseñar una muestra se deben considerar los objetivos específicos de la auditoría, la población, tamaño y tamaño de la muestra. ¿Saben? Dos conceptos que ya estuvimos conversando. Para determinar el tamaño de muestra, se debe considerar el riesgo de muestreo, el error tolerable y el error esperado. Básicamente acá lo que hablamos es el riesgo de error material, lo que tomamos. El riesgo del muestreo consiste en la posibilidad de que la conclusión basada en una muestra sea diferente de la que tomaríamos si los mismos procedimientos se aplicaran a la totalidad de la población. Ese es el riesgo del muestreo. Entonces, cuando hacemos muestreo estadístico tenemos que determinar el nivel de confianza con el que queremos hacer la muestra. Entonces, normalmente trabajamos con niveles de confianza del 90 al 95%, lo cual asumimos un riesgo de error del 5, del 10%. Ese es el riesgo del muestreo. Entonces, acá la NIE una cosa interesante, vamos a decir, que nos habla es que cuando hablamos de riesgo de muestreo, en pruebas de controles, pensamos en lo que son pruebas de controles, tenemos dos tipos de riesgo. Riesgo de baja confiabilidad y riesgo de sobreconfiabilidad, dice la NIE. El riesgo de baja confiabilidad afecta la eficiencia. ¿Qué es este riesgo de baja confiabilidad? Es cuando hacemos pruebas de controles, a partir de una muestra, probamos si los controles están o no presentes, sacamos la conclusión de que no funcionan efectivamente, pero en realidad capaz que tomamos una muestra muy pequeña, o justo tomamos algunos que no funcionaron los controles, pero en general sí aplicaban. Entonces, es un riesgo de baja confiabilidad y afecta la eficiencia porque concluimos que el control no opera satisfactoriamente cuando en realidad el control sí opera. No nos afecta la eficiencia porque vamos a tener que trabajar más. El peor es el de sobreconfiabilidad. Tomamos una muestra, probamos y sacamos la conclusión de que el control es efectivo cuando en realidad, si hubiéramos examinado más partidas, hubiéramos sacado la conclusión de que no opera satisfactoriamente. Eso ya afecta a la eficacia, porque podemos llegar a no hacer procedimientos suficientes para asegurarnos la inexistencia de errores, ¿no? Entonces, sobreconfiabilidad es cuando confiamos de más en algo que en realidad no era efectivo, no era confiable. En este caso, en los controles. Lo mismo sucede en el riesgo del muestreo en pruebas sustantivas. Riesgo de rechazo incorrecto y aceptación incorrecta, dice la NIE. Existe el riesgo de rechazo incorrecto que afecta a la eficiencia cuando vos tomás una muestra y encontrás errores y los extrapolás, los proyectás y concluís que hay un error material. Entonces, tenés que aumentar la muestra y trabajar más para identificar cuáles son las afectaciones o los errores que puedan existir y llegás a la conclusión de que no, que en realidad no existen errores, como habías estimado a partir de la primera muestra que habías seleccionado. Entonces, bueno, ese rechazo incorrecto que tuviste porque los errores proyectados superaban el nivel de materialidad a partir de la muestra original, te afectó la eficiencia porque tuviste que trabajar más para asegurarte que no había errores. Y al final llegaste a que no había errores, pero lo tuviste que hacer haciendo más trabajo. El riesgo de aceptación incorrecta, que es también el peor, que afecta a la eficacia, es cuando hacemos la muestra, capaz que tomamos pocas partidas o tomamos partidas y dejamos de tomar otras que eran importantes, haberlas podido analizar, y concluimos de que no hay errores, o los errores no superan el nivel de materialidad proyectándolos, y damos por satisfecho el procedimiento cuando en realidad hay errores que sí existen y que no hemos detectado por no haber seleccionado correctamente la muestra en cantidad
o en tipo de partidas que seleccionamos para revisar. Entonces eso sí afecta a la eficacia, porque lo aceptamos en forma incorrecta a la población como validada, como correcta, como razonable, porque no hemos encontrado errores cuya proyección supere los niveles de materialidad o la materialidad que hemos determinado, pero en realidad sí hay errores efectivamente que superan el nivel de materialidad. La selección de la muestra. Debe poder esperarse que sea representativa de la población, lo que decíamos, ¿verdad? Eso significa, en definitiva, de que todas las partidas de la población tengan la oportunidad a priori de poder ser seleccionadas. Entonces se nos habla acá, y también esto está extraído de la NIA, que hablan de probabilidad, la NIA 530, 3 métodos de selección: selección al azar, selección sistemática, utilizando un intervalo constante con un comienzo al azar, y la selección casual, que es una alternativa a la selección al azar. Estos son los 3 métodos que normalmente de cómo seleccionamos la muestra, ¿verdad? Cómo se selecciona. Entonces, para que se entienda un poquito más, vamos a ver algún ejemplo de estos 2 primeros. Obviamente, la selección casual es la que llamamos también selección a criterio de la muestra, ¿verdad? Donde el auditor, a su criterio, dice, bueno, vamos a circularizar 20, 30, 40 deudores, 20, 30, 40 proveedores, y lo selecciona a dedo. Dice, bueno, voy a seleccionar a este lo selecciona por el monto, por el saldo, por el tipo de deudor o proveedor en base a su experiencia, ¿ya? Entonces, es una selección a criterio, es una selección más a criterio. Entonces, vamos a ver un ejemplo de la selección al azar y sistemática. Yo tengo ahí preparadas para ejemplificar un poco una forma de hacerlo, puede haber otras, esos dos criterios. Vamos a compartir un Excel que yo después se los mando por el foro. Yo estuve hablando con informática por el otro día por el tema que tuvimos con el cuestionario, para que revisara un poquito la plataforma, o si era algún tema de la conectividad, que usa UDE, o sea, estaban viendo lo informático. Pero también les puse que teníamos otro problemita, que es que vieron que en los foros yo mandaba un mensaje, a todos ustedes les llegaba a su casilla de mail, y a la mía también. Y ustedes me respondían y a mí me llegaba a mi casilla de mail también. Bueno, justo con Verónica tuvimos ahí una consulta y una respuesta que ni me llegó a mí ni a ella por casilla de mail, sino que los dos tuvimos que entrar al foro para verla y contestarla. Entonces les pido que estén atentos cuando puedan. Yo igual les voy a avisar, ¿no? Si les mando algo en clase o les voy a mandar algo. Esta semana no les voy a mandar nada porque ya están recontra tapados y aparte no es necesario. O sea, va a mandar información al foro y nos avisa. O sea, vamos a hacer esto. El viernes sí les voy a mandar esto que vamos a ver a continuación, la planilla de Excel. Entonces, si ustedes el viernes o el sábado no recibieron nada, entren a la plataforma y entren al foro y ahí lo bajan, porque va a estar en el foro. Se ve que hay algún problema que no está enviando, no sé por qué no está enviando las casillas de nuestras, los mensajes. Y ya probamos a ver si funciona o no funciona ahora, pues eso pasó la semana pasada. Entonces, lo que yo les voy a estar mandando es lo que vamos a ver a continuación en el foro. Mañana se los voy a estar mandando, mañana viernes. Entonces, den un margen durante el día. Si a la noche o el sábado mañana no recibieron nada, entren al foro cuando puedan, porque ahí van a tener un mensaje mío. Y lo mismo, si me quieren mandar algo, van a tener que, bueno, me mandan del foro y yo voy a estar entrando para ver si hay algo que ustedes me planteen. Igual ahora, como todavía no estamos tan próximos al parcial, no va a ser no va a haber nada tan urgente, pero vamos a tener que estar un poquito atentos a entrar a los foros por ese tema, ¿no? Hasta que no se solucione, vamos a ver, capaz que fue transitorio el tema. Bueno, voy a compartirles entonces la planilla Excel esa para ejemplificarles un poco, que es muy sencillo, ¿no? Pero mejor verlo que hablar. Entonces, supónganse que ustedes quieren, aplicando el método de selección al azar, que hablábamos recién, seleccionar 20 facturas de ventas del ejercicio. Ustedes tienen facturas de ventas y quieren seleccionar una muestra de facturas que cubra todo el ejercicio.
Entonces, a ustedes la empresa le dice, mira, nosotros, la primera factura que emitimos en el ejercicio es la número 555. ¿Ah? Y la última factura es la 1554. La primera del ejercicio se emitieron 1000 facturas. 1000 facturas en el ejercicio. Entonces yo quiero seleccionar 20 facturas al azar de esas 1000 que se emitieron en el ejercicio. Estos son datos que me da la empresa. O voy y hago el corte de documentación y me fijo en los registros, en el diario de ventas o en el mayor de ventas, cuál es la primera factura contabilizada, pongámosle en enero, y la última que se contabilizó el 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar al azar 20 facturas en este rango? Estos son números de facturas. Yo voy a seleccionar factura. Entonces, quiero generar números de factura, 20 facturas con números al azar. Entonces, lo que hago es utilizar funciones random. En Excel, por ejemplo, tenemos esta función de Excel, que está acá en el Excel, que es aleatorio.entre, por ejemplo, acá. Entonces, esa función, aleatorio.entre, entre paréntesis, me permite ponerle el primer número y el último número del intervalo. ¿Ah? Entonces, acá cada número de estos que yo puse, si les muestro si les muestro acá la fórmula. Igual la vemos ahí arriba. Igual la ven ahí arriba, acá está, ¿no? Es esta, aleatorio entre repito la función esta para abajo. Entonces ven que me va generando cualquier número, estas son facturas, ¿verdad? Son 20 facturas con números distintos. Y cada vez que yo incluyo un número acá, vieron, me va cambiando. Yo le pongo el 2, ahí me cambió. Vieron que me cambiaron los números. Le pongo un 3 acá, me cambia. Entonces lo que yo tengo que hacer, una vez que me generó los 20 números, es copiar y pegar los valores. Porque si no pego los valores, me queda la fórmula acá. Cada vez que ingreso un número, me cambian los números. Me van cambiando los números. Entonces yo lo que le voy a pedir a la empresa es estos números de facturas. Voy a identificar el diario de ventas, el número de factura, 1446, voy a ver en qué fecha se emitió, a qué deudor, por qué importe, me voy a anotar en mi papel de trabajo, yo sé, pongámosle, esta está por el final, el 15 de diciembre, la factura número 1446 se emitió al deudor fulano de tal por un importe de tanto. Bueno, quiero ver esa factura. Quiero ver la de 592, el 690, y me genera de esa manera 20 facturas. También hay calculadoras que vienen con una función random que dan números aleatorios entre 0 y 1. Entonces, poniéndole una operación matemática, nos permite, multiplicando ese valor aleatorio entre 0 y 1, generar números entre 555 y 1554. Pero hoy día, como todos manejamos Excel, está bárbaro, pues ya directamente nos da esta función que nos permite generar valores al azar. Podríamos utilizar esto también, por ejemplo, si queremos generar, para facturas es lo más claro, ¿verdad? Aleatorio, pero si número de funcionarios, esto tendría que tener algún número asociado, ¿no? Algún código que estuviera dentro de un cierto rango que pudiéramos definir para seleccionar la muestra. Entonces, esta sería una aplicación de selección aleatoria. Después, el otro método, que es el muestreo sistemático, con punto de inicio al azar y la aplicación de un intervalo constante, que es un poquito más complicado, pero sencillo también. Supongamos que, no sé si, este es fácil, ¿no? El primero aleatorio es generar números al azar, algo que me genere números al azar entre un rango. Supongamos que queremos aplicar ese método sistemático para la selección de una muestra de deudores a circularizar. Queremos circularizar una muestra de deudores y, bueno, me planteo seleccionar la muestra a partir de este método de selección sistemático de intervalo constante. ¿Cómo es eso?
le pido a la empresa que me pase el listado de deudores. Entonces viene la empresa y me dice, mira, tenemos 20 deudores, son estos fulanos que están acá, y los saldos individuales son estos, el total del saldo de deudores son 2.177.000 pesos y se componen de estos deudores por estos saldos. Muy bien. Entonces, yo tengo que tener claro el nivel de materialidad, me tengo que fijar el nivel de materialidad para la prueba. Supóngase que determino que son 300.000 pesos. El nivel de materialidad para la prueba lo determino en 300.000 pesos. Tengo que generar un punto de inicio al azar. El sistema me dice que tengo que generar un punto de inicio al azar. Esto es un punto que va entre 0, vamos a decir así, y el monto del intervalo de selección. ¿Qué es el intervalo de selección? Este intervalo de selección es un importe que va a ser menor al nivel de materialidad, a los 300.000 en este caso. Acá tomé un 90%, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en la fórmula, es la materialidad por el 0,9, el 90%. Este intervalo de selección se puede calcular en función, como vemos, de la materialidad y del factor de confianza que depende del riesgo que nosotros hemos determinado de error para los deudores, en función de la evaluación del riesgo inherente y del riesgo de control. Entonces, cuanto mayor sea el riesgo que hemos evaluado para esta prueba de error, que existe un mayor riesgo de error, menor va a ser el intervalo de selección. Hay una relación entre riesgo de error y intervalo de selección. Acá digamos que es relativamente alto, se parece mucho a la materialidad, porque habremos evaluado un riesgo de error más bien acotado, que no es demasiado alto. El riesgo de error, hay un bajo riesgo inherente, hay buenos controles, hay bajo riesgo de control, entonces trabajamos con un riesgo de detección más alto y nos fijamos un intervalo alto, parecido al nivel de materialidad. Pero nunca supera el nivel de materialidad, el intervalo de selección, ¿no? Y está por debajo. Reitero, cuanto más chico el intervalo de selección, significa que hay un nivel de riesgo más alto. Esto, si lo hacemos en forma estadística, ya el propio programa nos dice cuál es el intervalo de selección, porque se trabaja con un cierto nivel de confianza y con una cierta precisión, nivel de precisión. Pero para no entrar a complicar mucho el tema, nosotros a criterio fijamos el 90% de la materialidad y chao. ¿Tá? Entonces, bueno, este punto de inicio generamos un punto al azar, como hicimos anteriormente, de forma aleatoria entre 1 y 270, ¿verdad? Y nos dio 30. ¿tá? Aleatoriamente nos generó 30.000. El número 30.000 entre 1 y 270, generamos un punto aleatorio y nos dio 30.000. Entonces, ese punto de inicio aleatorio, ¿podemos establecerlo nosotros o debe ser alguna... Con esta función, en vez de ponerle aleatorio entre 555, le pones aleatorio entre 1, aleatorio entre 1 y 270.000. No entiendo. O entre 0 y 270.000. Y ese número justo lo corre la función y acá te da 30.000. Y acá te da 30.000, suponete. Yo lo hice a dedo, esto para facilitar los cálculos, ¿no? Pero por el que lo hiciste de forma aleatoria, la generación de este número es aleatoria y no puede ser mayor al intervalo de selección, 270. Dio 30. Podría haber dado 180, podría haber dado 260, podría haber dado 5, cualquier número entre 0 y 270. Pero aleatorio. Fenómeno. ¿Cómo sigue el proceso de la selección sistemática con la aplicación de intervalo constante? Los saldos individuales los voy acumulando. En esta columna que dice acumulado, vean que voy totalizando. 100, 150. A los 150 le sumo 200, 350, 150 le sumo 300, 650. O sea, voy acumulando. Obviamente, cuando llego al último deudor, el acumulado me da el saldo, ¿no? El total del saldo acumulado me da cuando sumo el último deudor. Ese es el control que tengo que tener, por duda que nos hayamos puesto mal algún cálculo, una fórmula. Estas dos tienen que coincidir, la suma de la columna con el acumulado a nivel de cada uno. ¿Se entiende la tercera columna?
Sí, profe, sí. Entonces agrego otra columna donde voy a determinar los puntos de selección. Que llamamos el punto de selección. Mi primer punto de selección es el que generé al azar, 30.000 pesos. Entonces, comparo el punto de selección con el acumulado. El acumulado acá es 100. El punto de selección es 30. Como es mayor, ya lo superó, este deudor cae en la muestra. ¿Ah? El deudor, la primera partida de la muestra es el deudor Muslera por 100.000 pesos, que es el saldo que tiene el deudor. Mi segundo punto es... ¿Sí? Digo, perdón, no sé quién estaba hablando. No, pensé que alguien había hablado, perdón. El tema es ¿cómo determinamos el punto de selección en sí? Al azar. O sea, el primer punto aleatorio es al azar. El 30 es el que genera el azar. ¿Y el resto? Bien. ¿Cómo? ¿Y el resto? Perdón. Bueno, pará, todavía no lo expliqué. No, profe, yo tengo una duda, aparte justo me tocó el timbre y me tuve que ir. Yo no entiendo bien lo del punto de inicio aleatorio. O sea, ¿el punto de inicio aleatorio con el intervalo tienen que sumar lo mismo que la materialidad? ¿O acá por casualidad dio lo mismo? No, por casualidad dio lo mismo. Porque el punto de selección, el punto aleatorio podría haber sido 270 también. Podría haber sido 5, puede ser cualquiera. O sea, pero yo no entiendo para qué es el punto de inicio ni para qué es el intervalo. No, yo todavía no terminé la explicación. No se pongan ansiosos. Yo todavía no terminé de explicar. Estoy explicando, todavía no terminé. Recién expliqué que el primer punto de selección va a ser el punto de inicio aleatorio. ¿Está bien? Eso es lo único que expliqué hasta ahora. Y que este deudor cayó porque el saldo acumulado que es 100, que justo coincidió que era el primero, pero podría haber sido la suma de más de uno, ya superó el punto. Cayó porque es más de 30, digamos. Cayó porque es más de 30. Cayó porque es más de 30 el acumulado. ¿Está? Nada más que por eso. Entonces, mi segundo punto de selección va a ser 300.000 pesos, que es el punto de inicio más el intervalo, que son 270. 150 porque no cae, porque no supera 300, menor. Paso al siguiente, 350 es mayor a 300. Entonces, el deudor Josema, que tiene un saldo de 200, es el segundo deudor que voy a circularizar. Me cae dentro de la muestra. El tercer punto de selección le vuelvo a sumar 270 a los 300, 570. Bueno, justo acá se da que los 600, que al sumarle 300 se supera el punto de selección y Cuates cae en la muestra. Le vuelvo a sumar 270 y me da 840. 670 es menor, no cae. 720 es menor, no cae. 790 es menor, no cae. 870 es mayor a 840. Entonces el deudor Nández, por 80.000 pesos, es el cuarto deudor que voy a circularizar. Le subo de nuevo el intervalo, 270. Me da 1.110.000. Este no cae porque es menor, este no cae porque es menor, este superó 1.110.000. Así que González, con un saldo de 150.000, es el quinto deudor que voy a circularizar. Le vuelvo a sumar 270 y me da 1.380.000. Este menor no cae, este menor no cae, este menor no cae. 1.440.000 acumulado es mayor al intervalo de selección, cae en la muestra Ronaldo por 115. Le vuelvo a sumar el intervalo de selección 270, me da 1.650 y este acumulado lo supera. 1.655 es superior. Entonces Messi con 215 cae dentro de la muestra. Le vuelvo a sumar los 270 y me da 1.920. Este no cae, el acumulado es menor, este no cae, el acumulado es menor, este no cae, el acumulado es menor. Acá 277 supera 1.920.000. Márquez por 300.000 cae. Y si ustedes lo razonan, siempre las partidas materiales mayores a 270 van a caer siempre. Porque siempre superan los 270. Este de 300, no importa dónde esté, siempre van a caer las partidas mayores a 270, porque superan el intervalo de selección. O sea que me estoy asegurando de tomar todas las partidas materiales, o más que materiales,
todas las partidas que superen el intervalo de selección individualmente. Es un comentario. Profe, una consulta acá. El orden Muslera, Godín, Josema es el orden que nosotros sacamos de la parte aleatoria de la pestaña anterior. No, ese es un orden cualquiera. ¿Eso no es está un orden ordenado. Cualquiera? Es el orden que está de la empresa. Se saca el sistema contable y se tira para ahí. ¿Cómo? ¿No? Digo, se saca el sistema contable y se tira para ahí, que caiga como caiga, y ahí después se hace esto, ¿no? Exacto. Perfecto. Está ordenado en este caso por número de clientes. Pongámosle que el 1, 2, 3, 4, ese sea el número de clientes. Podría estar ordenado por número de clientes. Pero no está ordenado por saldo. No importa. Eso no importa el orden. El orden en este caso, el orden de los factores no afecta al producto. No importa, cualquiera sea el orden. Tomamos el que nos den. No tenemos que reordenar nosotros con ningún criterio. Simplemente tenemos que agregar otra columna y acumular. Y comparar con los puntos de selección, que el primero es aleatorio, entre 0 y el monto del intervalo de selección. Y después vamos acumulando intervalos de selección, hasta que llegamos al final, ¿no? Y vamos haciendo caer en la muestra las partidas individuales que hacen que el acumulado sea mayor al punto de selección determinado. Entonces, acá seleccioné con el método sistemático de punto de inicio aleatorio y aplicación de intervalo constante, que es bastante largo de decir, pero apliqué, vamos a llamarlo el método sistemático simplemente, 8 deudores, que voy a circularizar, que son estos señores, con estos saldos contables. Estos son los que voy a circularizar de los 20, estos 8. Y puedo decir, bueno, ¿y estará bien que me hayan caído 8 en 20? Y bueno, yo puedo revisar si es correcto eso. Digo, el tamaño de la muestra no, acá le erré. Esto es el tamaño de la población. O el monto de la población, ¿no? Entonces, debo aplicar. Perdón que... Acá. No, esto es población, no muestra. No. Ahí está. El tamaño de la población, o la población son 2.177.000, que es el saldo de los deudores, ¿no? Entonces, si yo voy a aplicar y voy a seleccionar cada 270, con un intervalo de selección de 270.000, cada 270.001, si hago la división, 2.177.000 y 270.000 me da 8 con algo, ¿no? Entonces, está bien que sean 8 los deudores, porque el tamaño de muestra es igual a la población dividido el intervalo de selección. Ahí valido que está correcto que sean 8. O sea que yo una vez, sabiendo el valor de la población y el intervalo de selección con el que voy a trabajar, ya puedo determinar el tamaño de muestra. Por eso yo les decía que cuanto mayor es el riesgo, menor es el intervalo de selección, porque quiero que me caigan más partidas. Entonces, si yo dijera, no, acá hay un riesgo de error alto, capaz que yo en lugar de 270 podía trabajar con 100. Entonces ahí me caían 22 deudores. Bueno, ni alcanzan, son 20, tengo que supervisar a todos. Pero vamos a poner 150.000. Tendría que haber, si en vez del intervalo de selección fuera menor, en lugar de tomar 270 hubiera tomado 150, el tamaño de muestra hubiera sido 15. Pero como tomé el intervalo de selección de 270.000, voy a trabajar con 8. ¿Ah? Claro, cuanto menor sea el tamaño del intervalo de selección, mayor va a ser la cantidad de... Exacto. Y el intervalo de selección, como vimos, no es que yo lo manejo para ver cuántos deudores voy a circularizar. En realidad lo tengo que poder justificar en base al nivel de materialidad que estoy tomando y al nivel de riesgo que yo considero que existe de error. El riesgo inherente y el riesgo de control que evalúe para el área de ventas, cuentas a cobrar. En este caso, por ejemplo, nosotros tomamos un 90% de la materialidad.
que podría haber sido otro porcentaje, eso lo vamos a evaluar según la empresa y todo. Ahora, el punto de inicio, ¿cómo lo sacamos? Apliqué esto de acá, apliqué un aleatorio entre 0 y 270.000 y me dio 30. Yo acá lo puse a mano, pero es como, yo acá hubiera aplicado esta misma fórmula y empezaría en el número, por ejemplo, acá me dio 1396 la aleatoria, entonces vengo acá y le pongo 1396. El punto de inicio glacial, en lugar de 30.000, podría ser 1396. Entonces acá tengo que empezar por 1396. Y ahí me cambian los puntos de selección, ¿no? Porque ahí se va acumulando 270 a partir de 1396. Y acá, por ejemplo, este no me hubiera caído, ya me hubiera caído. Bueno, este me hubiera caído igual. O sea, capaz, vieron que básicamente me hubiera caído. Sí, no va a variar mucho, más que nada varía en el primero. No varía mucho. O sea, la cantidad va a seguir siendo 8. Capaz te cambia el lugar de cada uno. En vez de Josema, capaz que caiga Odín. Puede cambiar algún deudor que caiga en lugar del otro. Siempre tienen mayor probabilidad de caer los grandes. Si nosotros sumamos, que es la idea también. O sea, hay mayor probabilidad, pero porque es la idea. Claro. Fíjate que me da 1.460.000, es un 67% en montos. O sea que la muestra en montos es un 67%. En cantidad es 8 sobre 20. O sea, seleccioné el 40% de los deudores que me representa el 67% del saldo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto es monto y esto es cantidad. O sea, seleccioné 8 deudores, que son el 40% de los 20, pero que en monto son el 67%. Que es lo que yo quiero, seleccionar pocos que me cubran mucho, ¿no? ¿Para qué quiero seleccionar 10 deudores o 15 deudores que sean el 10% del saldo? No. Quiero seleccionar pocos deudores, pero que sean mucha plata, ¿no? Claro. Puesto. Yo quería, porque me parece que si nos quedábamos solo con... espero que les haya... Esto se los mando, ¿no? Esto se los mando para que les quede más claro. Porque si yo solamente me quedo por el... perdón que no lo compartí. Lo estoy viendo yo porque no lo están viendo ustedes. Vamos a volver al material anterior. Si yo solamente le quedo con que hay una selección sistemática de intervalo constante con comienzo al azar, y se los explico teóricamente, yo no sé cómo hago para explicárselo teóricamente, sinceramente, que lo entiendan. No, es así lo que hay lo atrás. Y es como mejor. Claro, necesariamente tenemos que ver un ejemplo práctico para... O sea, les aclaro que no se les va a pedir en ninguna prueba de parcial ni de examen que ustedes hagan una selección sistemática, a partir, no está previsto ni está planteado hacer esto. Profe, justo que lo entendí. No, bueno. Dije, esto, ¿sabes qué? Llega a ir, soy Mandrake, no diga eso. Es para que ustedes, si el día de mañana lo pueden necesitar aplicar en algún lado o lo leen, bueno, no se trata de leer y como loros repetir, sino de tratar de saber qué es lo que se está diciendo, lógico, ¿no? Obviamente, si yo no se lo explico, ustedes me lo iban a preguntar, bueno, pero no entiendo nada, ¿qué me está hablando? Intervalo y comienzo. ¿Cómo lo hace? Así que bueno, esas serían las formas de seleccionar la muestra. Y ya de paso vimos un poquito cómo se determina el tamaño de muestra, ¿verdad? La población dividido el intervalo de selección y el intervalo de selección basado en el nivel de materialidad que nosotros trabajamos y también ajustada por el riesgo de error que existe asociado a el universo, la población sobre la que queremos trabajar. Ay, perdón, me fui varios. Acá. Bueno, el tema de la evaluación de los resultados es otro tema, ¿no? Habiendo ejecutado los procedimientos de cada partida de la muestra, se debería analizar cualquier error detectado, determinar si realmente es error, bueno, obviamente, y no poder aplicar un procedimiento y no obtener evidencia alternativa es error, ¿tá? Lo que yo le decía. Si en el caso de Fabricio no se pudo ubicar la factura, no pude aplicar el procedimiento, y bueno, capaz que puedo hacer algo alternativo para validar que existe esa factura, no sé qué cosa puedo hacer para validar que
que exista una factura que no me dan, pero capaz que en otro caso sí podría ser algo alternativo. Lo considero un error. Y después lo importante es saber que el error no es solo lo que encontré, que eso es error, sino que además tengo que proyectar el error, ¿no? Porque se trata de una muestra. Entonces los errores concretos que yo encontré son a nivel de la muestra. Pero como hay mucho que yo no vi, tengo que intentar proyectar estos errores que encontré a nivel de la muestra a la población en su conjunto. Entonces, la forma rápida hay que ver qué tan correcto es en cada caso, pero decir, bueno, si yo encontré para mi muestra de 50 facturas de ventas errores de sobrevaluación de las ventas, en realidad acá los errores se toman en valores absolutos, más o menos, ¿verdad? Ya sea de sobre o de subvaluación, lo tomamos en valor absoluto. Si yo encontré que había errores por valor absoluto del 5% de la muestra, en qué nivel estamos de error, y si lo supera, tenemos que ampliar la muestra y volver a proyectar hasta que llegamos a un nivel de error que no supera la materialidad, o bueno, vemos que efectivamente hay errores que pueden superar el nivel de materialidad, no es un tema de muestreo, es un tema de realidad, y eso me va a afectar la opinión. Bien. No sé si les queda acá alguna duda en relación a esto que venimos viendo. No, o sea, no. La misma duda que me entró era el tema de lo del aleatorio entre, que era la duda que me había quedado, pero... ¿En qué? Perdóname que no tenía. No, con el tema de la base de cálculo, por eso. De cómo calcularlo. El ejemplo... Que esa era la duda que me había quedado, cómo sacarlo. No te entendí bien qué... No, para explicarlo bien, cómo sacar el total, o sea, cómo obtener el total. ¿Qué total? El total, el tema de las facturas, o sea, cómo se obtiene el número en sí. Porque ahí y es la suma de todas las partidas. El saldo. Ok, entiendo. Por ejemplo, el total de los deudores es la suma de los deudores, el total de las ventas es el total de la suma de las facturas, que, bueno, deberás corroborar que cierra con el balance también, ¿no? A la fecha que lo hagas, que es el saldo de ventas. El total de proveedores, ya ese es el total de la población, es la suma de las partidas. Que, bueno, tenés que ver que sea numeroso, que sea uniforme, como vimos, homogéneo, que sea cuantificable, o sea, sea monto. En este caso que estamos seleccionando son montos, ¿no? Lo hacemos a partir de montos, pero después es un deudor, ¿no? O una factura. Pero estamos haciendo un muestreo de montos. Para los totales de la población, cuando son archivos muy numerosos, bueno, hoy día en Excel lo sumás y te da, o si estás aplicando un programa de auditoría, te da el valor de la población del archivo, te dice, este archivo tiene 5.000 unidades, 5.000 partidas y totaliza 10 millones de pesos. El total lo hace el propio programa. Te dice cuántas partidas hay y el total que suma esas partidas. Entonces ahí podés estratificar, si bueno, armame 5 estratos al programa, ¿no? O sea, te dice, bueno, estratificar 5 estratos. Entonces el programa te genera las facturas menores a tanto, las mayores a tanto, y te dice, bueno, mayores a 300.000 pesos, por ejemplo, ahora que me decís, vamos a compartir, que les muestro a todos un poquito lo que sería la estratificación. Vamos a compartir acá. En este caso, digamos, no. En los deudores no se aplica mucho. Supongamos que estas fueran ventas, que fueran ventas. Entonces, yo quiero estratificar. Entonces, por ejemplo, me voy a fijar estrato 1, 2 y 3, ¿tá? Solo 2 estratos. ¿tá? Estrato 1, 2 y 3. Entonces voy a fijarme un estrato 1 que sean aquellas que tengan valores menores a 100.000 pesos, por ejemplo, ¿tá? Menores a 100.000 pesos.
Después me voy a fijar un estrato superior que sean las mayores. Por ejemplo, mirando acá rápidamente los datos, que sean los mayores a 200.000 pesos. Y un estrato intermedio que vaya entre 100 o 101, ¿verdad? Y 199.000. Vamos a poner 100.001, si ustedes quieren, para que no coincidan los límites. Entonces, lo que me hace el programa, lo voy a hacer a mano, pues es muy fácil acá, pero lo que me hace el programa es decirme, bueno, automáticamente aprieto un botón y rápidamente me dice cantidad y monto de cada estrato. Me escribe acá, ¿por qué no me escribe? No sé. Pasó. No sé qué me pasa. No sé por qué no me escribe ahora el archivo. A ver si lo dejo de compartir. Discúlpenme que estaba escribiendo y no podía escribirlo el archivo. ¿Qué pasó? No sé si apreté alguna cosa que no... Qué raro. Bueno, está pasando algo rarísimo. No puedo escribir el archivo. Qué cosa tan rara. Yo me tengo que desconectar. Dale, tranqui. ¿Ah? Hasta luego. Nos vemos. Luego. Chao, Romina. No sé por qué no me permite, ahora lo estoy compartiendo, pero estoy escribiendo y no me queda en blanco. ¿No? Lo cierro y lo vuelvo a abrir. No me permite cerrarlo tampoco, como que se me colgó y no... Qué cosa tan rara. Como que tengo colgado el archivo y no... A ver, déjenme... No sé qué me pasa a la máquina. Es algo que no... Muy raro. Bueno, vuelvo igual a compartírselos. No me permite seguir avanzando. No sé por qué, pero les muestro lo que va a hacer. No lo puedo escribir. No me permite escribir, no sé. Bueno, ahora sí. Algo pasó ahí en la máquina como que se había colgado. No mejor, ahora sí me está permitiendo. Entonces, el estrato 1, menores a 100.000 en cantidad, ¿verdad? Yo acá podría poner una fórmula, pero como no estoy, lo voy a hacer a mano. Menores a 100.000 en cantidad tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 deudores y el total es, vamos a sumar individualmente, menores a 100.000 dijimos. Entonces el programa me dice, mire, usted, el estrato menores a 100.000 tiene 11 partidas que totalizan 470. Entre 100.001 y 199 tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 y que totalizan más 1, más 1, 2, 3. Totaliza 5 y son 5 facturas o 5 deudores, en este caso que totalizan 635.
y mayores a 200.000 tiene, acá tendríamos 1, 2 y 3. Tenemos solo 3 y que totalizan... Por la diferencia. Ahí está. ¿Y qué totalizan? Serían 2.177.000 menos los dos montos. Ahí está. Acá de repente, no sé si... Acá hay uno que no me está dando porque hay uno que no tomé. Falta un saldo, profe, en total. ¿Cómo? Falta uno porque son 20. Y sí, falta uno. 4 los de mayores a 200. Son 4 los mayores a 200. Sí, faltó Messi, me parece. Bien. Sí, 1.065.000. Ahí va. Y a cada 200. Falta uno de 50. Falta uno de 50. 127. De 50 está este. Sí, claro. O Godín. Sí, pero ahí va, seleccione ahí a ver cuáles tenemos agarrados. Están todos. Aparentemente están todos, ¿no? Los que son menores a 100. Yo no sé si tomé el de 100. El de 100 no sé si lo tomé, ¿no? El de 100 me parece que no lo tomé en ningún lado. Ahí tomaste a Godín, lo que pasa. A Godín hay que sacarlo. Claro, Godín no va. Que es el de 11. Godín no va. Y falta Mulera. Que es de 100. Está. Y falta Mulera, que es el de 100. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ah? Entonces, que todo el programa es mucho más inteligente que yo y más rápido, obviamente, ¿no? Aparte de esto lo podemos haber hecho con fórmulas también, yo no pensé que iba a ir más rápido sin fórmulas. Entonces, la muestra, el universo son 20, esto es muy simplificado, obviamente, ¿no? En general, una empresa de ventas vamos a tener, no sé, 1.000 facturas por, no sé, 4 millones, 40 millones de pesos, no sé. Acá tenemos 20, en total son 20 deudores por 2.177.000. Pero la estratificación me dice, mirá que tenés 4 que individualmente son facturas mayores a 200.000 y que totalizan 1.015.000, que es casi el 50% del universo. O sea que yo puedo decir, si lo hago a criterio y estratifico, digo, bueno, estas 4 las veo todas. Me veo estas 4 facturas, que es casi la mitad de la población. Acá tengo 5, y de repente de estas 5 me veo 2, y de estas 11 hago un muestreo, porque son por un menor valor. O sea que como que entre estas dos tengo 1.700.000, vamos a poner incluso el porcentaje de la población que representa, ¿no? Siempre hay un número pequeño de partidas, en cantidad, que en monto representan un alto número, ¿no? Es como la ley de Pareto, ¿verdad? El 20% que explica el 80% o sea, examinando el 20% se explica el 80% de la población. No es exactamente así, ¿no? Pero digo, fíjense que los estratos más altos estamos totalizando un 78%, 78%, casi el 80% del total de la muestra. O sea, cuando hacer una selección con un factor de confianza bajo, que me implica una cantidad de partidas menor, capaz que me puedo conformar para este estrato, que son un montón, que es el siempre que tiene más cantidad, pero en montos es menor. Si examino más profundamente los grandes, de los chicos puedo mirar menos, ¿no? Eso es lo que se busca con la estratificación, ¿sí? Ese es el ejemplo, digamos, de estratificación. Lo vamos a poner acá, estratificación, para que nos quede en el archivo que les voy a mandar. La cantidad de estratos la definimos nosotros. Yo puse 3 para hacerlo fácil. Podemos definir 5, 6 estratos, lo que queramos, ¿no? Y después podemos hacer fórmulas nosotros también en Excel, ¿no? Si no tenemos un programa de auditoría. Si tenemos un programa de auditoría, directamente cargamos la cantidad de estratos y el programa se encarga, tiene esta base, este archivo guardado, y toma la base de datos y te da este reporte.
de estratificación. Normalmente el informe es cantidad de partidas y monto del estrato. Y después yo puedo decirle al programa que me seleccione la muestra de este estrato o de este otro, o puedo ver los componentes del estrato individualmente, ¿no? Puedo entrar al estrato 3 y ver las 4 facturas que lo componen, y bueno, las voy a mirar las 4. Bien, bueno, nos queda algún temita para empezar, porque como ya estamos casi finalizando, sé que ustedes también están cansados, no los voy a... vamos a dejar un poquito antes la clase, igual creo que hemos avanzado, yo quería poder ver bien el tema muestreo, para que ustedes lo entendieran, creo que lo hemos podido hacer. Y entonces, mañana viernes yo les voy a estar mandando esto, vamos a ver si les llega por mail. Si no les llega por mail, van a tener que entrar al foro en la página de la TPI y ahí bajarse el archivo. Y bueno, y los demás compañeros avisarles que tienen que entrar por si no se enteran, no se informan. Esperemos que esté solucionado y que ya mañana podamos estar recibiendo en nuestras casillas de mail los mensajes al foro. Yo igual, por si ustedes hacen una pregunta, alguna consulta, voy a ir entrando diariamente, por lo menos una vez al día, o 2, para ver si hay algo y no sea cosa que pueda quedar algo sin contestar. Y bueno, avanzamos entonces también en la corrección de los controles y quédense tranquilos que no bien lo tenga. Si puedo la semana que viene ya hacemos la devolución en clase y ahí intercambiamos un poco el planteo que hicieron ustedes de la solución con lo que sería la solución esperada en este caso. Sobre todo de la RAP, como decía hace un ratito, la otra ya más o menos vieron los puntajes y saben si estuvieron más o menos acertados, pero igualmente les puede quedar una duda de por qué la solución era la que era y no era otra. Eso igual yo en el control tecleé feo, profe. Tecleé feo. Pero por lo menos me ayuda a saber que me tengo que poner más en onda. Es como un llamador de atención. Eso es lo bueno del control. Exacto, pero para eso nos sirve también. En el ejercicio siento que yo tecleé feo. No hice lo que tenía que hacer y me di cuenta después, ¿no? Porque la gracia también es ver lo que uno hizo y cómo lo tenga que haber hecho. No se queden sin estar seguros qué es lo que deberían haber hecho. O sea, cuando hagamos la devolución del control, si alguno se queda con la duda de qué es lo que debió haber puesto, me pregunta acá, porque tengo mal. La idea es esa, que se equivoquen ahora, que no cuesta tanto, y el día del parcial no, y puedan aprobarlo, ¿no? Bueno, macanudo, dejamos entonces hoy unos minutitos más temprano y bueno, seguimos vía foro y el martes continuamos, liquidamos esta unidad temática que es hasta la que va a ir para el parcial. O sea, terminamos esta unidad temática 4 y hasta acá, todo lo visto hasta acá va a ir para el parcial. Si llegamos a ver algún tema de la unidad temática siguiente, ya eso va para el segundo parcial, ¿no? Pero como vamos a hacer una clase de repaso también, así que si llegamos a dar unidad temática 5 va a ser muy poco lo que veamos. Bueno, que pasen bien y estamos a la hora de cualquier cosa y nos comunicamos. Adiós. Gracias, que pasen bien. Gracias, profe, cuídense. Igual, chao, chao.